vamos a hacer una reflexión importante sobre el curso, especialmente en la tarea 3, que es la que en estos momentos nos convoca, para que ustedes puedan tener las claridades necesarias y de esa manera hacer la entrega correspondiente de este ejercicio. En primera medida, pues es importante para cualquier actividad, no solamente para esta, de que ustedes revisen los insumos que al interior del foro se les ha venido compartiendo, especialmente la guía de trabajo, algunos anexos, como por ejemplo el consentimiento informal. Y en el transcurso de estos días yo he compartido también otros recursos para que ustedes puedan tener información adicional, de pronto tal vez gráfica, que les permita tener un poco más de comprensión sobre esta tarea, la cual aborda la realidad de la memoria narrada y está asociada al resultado de aprendizaje número 2 del curso. En ese sentido, voy a hacer como una pequeña revisión general y nos vamos a ir detallando conforme las inquietudes que más he venido recibiendo por parte de ustedes. Informarles que esta actividad hace parte de un ejercicio colaborativo en donde ustedes van a tener que entregar una parte individual, otra colaborativa con su grupo de trabajo, que hace parte del momento de evaluación intermedio, que el puntaje total a obtener es de 120 sobre el valor total del curso y que la fecha de entrega de la actividad es el lunes 13 de octubre. En ese sentido, es importante tener presente el alcance de esta actividad, el cual está enfocado hacia la importancia de analizar desde el pensamiento crítico todas esas nociones de expresiones narrativas desde un enfoque comunitario. En ese sentido, la actividad tiene un enfoque importante y es que ustedes revisen una lectura conforme a la narración de la memoria que le permita a ustedes tener una referencia importante de lo que significan las voces, que allí se pueden representar y establecer el aspecto fundamental de resignificación de memoria desde lo colectivo, es decir, desde lo comunitario. De igual forma, es necesario que se establezcan diferentes proporciones desde las lecturas del curso que están representadas, que ustedes deben representarlas a través de un mentefacto, que yo también ya les he compartido por algunas indicaciones. Hace poco les compartí como un gráfico o un videito que les orienta un poco más. Y allí es importante entonces que ustedes fundamenten ese desarrollo en un trabajo in situ con comunidad, que es en donde tal vez han tenido más inquietudes y que les permita que haya una trascendencia importante a la elaboración de una creación manual y artística para que podamos abordar todos los aspectos asociados a memoria desde un ejercicio simbólico y que se complemente con algunos aspectos importantes desde el ejercicio epistemológico del curso frente a memoria colectiva. En ese sentido, la lectura es bastante, perdón, la guía es bastante amplia en compartirles a ustedes los recursos y los materiales de apoyo, que son unas lecturas que en algún momento yo también se las he venido compartiendo, en el marco, por supuesto, del grupo que tenemos todos, y que en ese sentido, pues creo que hemos podido tener una buena dinámica de comunicación a través de ese grupo. La actividad tiene unos pasos a seguir, que en total ustedes lo pueden ver en la guía. En total son 7 pasos que nos refiere efectivamente lo que nosotros vamos a tener que realizar. Em, en el paso 1, lo que nos sugiere es que revisemos un documento llamado Revista Conmemorativa, séptima edición del Centro Nacional de Memoria Histórica. Allí deben ustedes elegir una narración de las sugeridas. Realmente, pues el documento es bastante claro. Ustedes lo que tienen que hacer es revisar la portada y allí les da como el numerito de cada una de las lecturas y de esa manera ustedes seleccionan con la que pronto más se sientan identificados, que tengan más curiosidad de análisis o que tal vez les genere como esa intención de poder leer. Estas lecturas, me voy a permitir contarlas, son 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18 lecturas con diferentes contextos, con diferentes comunidades, diferentes historias que les permite a ustedes, por supuesto, poder realizar este primer ejercicio. Seguido de esto, recuerden que ustedes deben entonces indicar en el foro la lectura seleccionada. El paso 2 establece que con el documento anterior deben ustedes realizar la lectura de la narración y que respondan en el foro unas preguntas establecidas, que en total son 3. ¿Qué significado identifica en las voces o situaciones presentes en el texto? ¿Cuáles considera que son esos elementos de resignificación de memoria? Aquí es muy importante que ustedes antes de dar respuesta busquen la traducción de estos términos que tal vez de pronto no son un poco comunes o en el que de pronto nosotros no tenemos claridad. En este sentido, hago aquí un paréntesis. Si hablamos de resignificación,
Aquí podemos nosotros mencionar la importancia del proceso, de darle pues un nuevo sentido como a las cosas y que de una u otra forma permite cambiar como esa interpretación de esa experiencia o el contexto o de esa acción que se ha venido presentando, ¿cierto? Tiene un enfoque bastante importante en esos procesos en donde se tiene en cuenta la perspectiva, el empoderamiento, las transformaciones a esas situaciones negativas en oportunidades que permiten el crecimiento y el florecimiento de la identidad. En ese sentido, entonces, cuando ya damos respuesta a las preguntas establecidas al interior de cada foro, del foro, seguimos con el paso 3. Allí también nos invita y nos convoca a seleccionar una lectura que aborde la memoria, resultado del aprendizaje 2. Aquí hemos tenido muchas inquietudes sobre cuáles son las lecturas. En esa lista tan grande que voy a compartirles acá un momento a la pantalla, que es esta que ubicamos en la guía, esta que ven acá, deben ustedes solamente tomar las lecturas que hablan de memoria. Entonces, por ejemplo, esta, vimos que habla de memoria, esta habla de memoria, y creo que una más abajito habla, y esta habla de memoria. Entonces, en ese sentido, se sugiere que solamente ustedes tomen esa que está hablando sobre el concepto que se está queriendo trabajar en ese paso. De acuerdo entonces o conforme eh, el documento anterior, ustedes deben revisar, seleccionar la lectura que aborde la memoria del resultado de aprendizaje 2, comparta ese nombre en el foro eh, para que cada estudiante elija una totalmente diferente y una vez se realice la lectura, ustedes deben desarrollar eh, unas apropiaciones importantes en cuanto al contenido y en la orientación para la realización del mentefacto. También en el curso hay unas lecturas importantes. Si ustedes de pronto sienten que esas lecturas no son tan claras, ustedes se pueden apoyar en otro tipo de recursos, videos y demás, y de esa manera pueden entonces apropiarse de la información para poder realizar el mentefacto teniendo en cuenta las indicaciones y que por supuesto cumpla con los criterios establecidos. Esto es un ejercicio que requiere mucha indagación, mucha lectura, mucha investigación para que efectivamente la información que ustedes incluyan en cada uno de los pasos solicitados pues está acorde con el propósito y la intencionalidad y el resultado de aprendizaje del curso. Yo en el foro he sido bastante de pronto amplio en compartirles información. Lo último que les dejé fue una infografía en donde detallaba cada paso y también aquí en el grupo en donde están, no sé si están ustedes, pero espero que sí, hemos tenido que, hemos tenido que articular de pronto este ejercicio conforme al foro, conforme al grupo, para que de pronto allí de manera directa yo les pueda estar entregando información. Aquí les compartí este recurso para el paso 3 en la construcción del mentefacto. Se los voy a volver a compartir. No sé si de pronto quienes están acá en reunión, les voy a dejar por acá el enlace. Quienes están en la reunión, pues puedan tener acceso al mismo o que estén también en el grupo. En este sentido, les voy a compartir un momento pantalla. Aquí, ese es el recurso, ¿sí? No es para editarlo, es un recurso de apoyo en donde les deja como los insumos para que ustedes puedan como tal construir este mentefacto teniendo en cuenta la información desde el concepto principal, desde los temas de infraordinación, de exclusión, supraordinación y en ese sentido pues tener en cuenta como la estructura de este gráfico, de este elemento que les permite a ustedes poder trabajar en pro, por supuesto, de este paso establecido. Seguido de esto, chicos, si ustedes entonces revisan las lecturas de las guías, si lo hacen de una manera mucho más exacta, deben tener presente que el mentefacto debe incluir, por supuesto, esos aspectos importantes de la lectura que les permita entonces, a través de los conceptos, poderlo entonces copilar a través de esta información y establecer lo que les indica la lectura proposiciones, supraordinación, exclusión, insubordinación. Esto no es tan fácil de comprender, pero si ustedes revisan las lecturas sugeridas, yo creo que les va a permitir poder ampliar un poco más el panorama y el espectro de la información que ustedes tienen hasta el momento. Entonces, en ese sentido, la invitación es a que revisen antes de empezar a trabajar sobre estos conceptos o sobre toda esta información, empiecen a trabajar como tal en las lecturas de los insumos para que sepan de qué estamos hablando.
Pasado a eso, entonces, es importante que ustedes compartan en el foro el mentefacto realizado y que de esa manera continúen con la lectura de la guía para dar respuesta al paso 4. Allí ya les pide a ustedes un trabajo en campo, en terreno, conforme a la organización de una acción en situ. Me han preguntado mucho qué significa en situ. Yo les quiero contar que en situ significa ir a la comunidad, es decir, trabajo de campo en donde nosotros vamos y de esa manera pues hacemos como tal el ejercicio comunitario establecido. Quiere decir in situ, en el lugar del sitio. Debemos ir hasta la comunidad. En ese sentido, entonces, ustedes deben reunir a los integrantes de la comunidad, de su localidad, desde el contexto comunitario, en el que pueda usted participar, en donde haya 8 personas mínimos. En este ejercicio es importante que apliquen el consentimiento informado que yo ya se los compartí en el foro. No necesita aplicárselo a todos, tal vez a un miembro de la comunidad, quien sea de pronto el líder. Y de esa manera se permita y se valide el acercamiento a la comunidad y el trabajo de campo que está establecido. Hay que concertar una fecha con la comunidad para la actividad. Ustedes no pueden llegar de imprevistos porque la comunidad debe estar organizada, debe estar lista y de cierta manera preparada para el ejercicio que ustedes van a hacer. Aquí es muy importante la conceptualización de lo que es memoria individual, memoria colectiva, que ustedes realizaron en el paso 3. Aquí se debe generar un espacio de diálogo con la comunidad en el cual ustedes comparten algún elemento común desde la perspectiva individual, eh, desde ese ejercicio comparativo, en donde debemos nosotros también de manera colectiva tener un enfoque hacia la importancia de la resignificación de memoria y allí pues se debe construir un ejercicio incluso de debate, de diálogo. A partir de los resultados que ustedes revisen, de la información que puedan recopilar, deben utilizar pinturas, plastilinas y otros elementos que consideren para realizar una creación colectiva manual y artística donde se representen dichas reflexiones, por supuesto desde un ejercicio simbólico. Entonces, aquí también se les comparte una referencia a una lectura sobre memoria individual y colectiva en relación a una propuesta artística reflexiva de integrantes de la comunidad San Martín Meta Colombia. Está publicado en una revista de educación. En ese sentido, también les piden que ustedes acompañen la creación colectiva con una narración, una contextualización de lo que ustedes evidencian que se representa en la comunidad. Esta mañana un estudiante me compartió algo muy bonito, ya les voy a mostrar, donde ella estaba un poco confundida sobre cómo realizar ese acercamiento en la comunidad, especialmente porque tenía de pronto algunas confusiones en cuanto a cómo abordarla, en cuanto a cómo tal vez realizar como ese ejercicio de acercamiento. Entonces, ella decía que eh, su comunidad hace parte de un barrio, en una comunidad urbana, van a participar 10 personas, 4 adultos mayores, 3 jóvenes, 2 madres cabeza de hogar, un líder comunitario, es una comunidad amplia. Dice que dentro del desarrollo del diálogo ella plantea una introducción para que les explique, por supuesto, la actividad en donde se busque rescatar esos recuerdos propios que ellos puedan tener del barrio, tanto de aspectos personales como colectivos, y que de allí surja la importancia de valorar esa historia y resignificarla. También ella hizo dentro de su organización y planeación, que me pareció excelente, también incluye un aspecto en donde se va a abordar la memoria individual y cada persona debe contar, pues, por supuesto, que un recuerdo propio, una experiencia que haya tenido. También el rol del adulto mayor en este trabajo in situ es importante. Ella incluye la importancia de trabajar con el adulto mayor para que dentro de ese ejercicio de memoria recuerde cómo estaba establecido, creado el barrio anteriormente y demás, ¿no? O sea, es decir, una historia bastante amplia. Y también incluye la importancia de dialogar con la madre cabeza de hogar para que comparta cómo se organizaban desde ese ejercicio comunitario, que son costumbres que se han venido perdiendo, que las comunidades las utilizaban mucho, que trabajaban mucho en equipo. Y en ese sentido, pues digamos que también es importante incluirlo, hablando sobre todo de esas acciones que ellas implementaban para poder subsanar o poder ayudarse cuando de pronto se presentaban algunas crisis. Ese fue el enfoque que le dio la estudiante, pero digamos que es genial. Cuando incluye los relatos de una persona joven dentro de la comunidad que ella tiene, también resalta la importancia de las actividades que se hacen culturales y que de esa manera se expresen como tal las memorias que ha venido construyendo a raíz de esas experiencias.
Entonces, me parece excelente el planteamiento. Ustedes no pueden llegar a la comunidad a improvisar. Es importante que todo sea concertado, que haya disponibilidad para que ustedes puedan hacer el ejercicio y demás. Apóyense, por supuesto, en recursos de Internet para que puedan tal vez tener claridad sobre cómo se construyen estos ejercicios colectivos tipo manuales y que, por supuesto, también se apliquen las lecturas propuestas donde se abre como el espectro de poder reconocer esas emociones y experiencias que son únicas, porque no todas las personas vivimos experiencias diferentes. Podemos todos incluso convivir en una casa, podríamos llamar una comunidad. ¿Me escuchan? Hola chicos, ¿me escuchan? Señora, ya. Sí, señora. Ok, vale, listo. Entonces, en ese sentido, pues me pareció bastante importante el ejercicio que ya la estudiante tenía. Ella también aborda, recuerden que el desarrollo del diálogo tiene que incluir aspectos de memoria individual, aspectos de memoria colectiva y aspectos de resignificación, que son los temas o las categorías principales en el marco de esta tarea. Cuando hablamos nosotros de memoria individual, pues ya fue lo que les acabo de mencionar, de memoria colectiva, en donde todos escuchan, en donde se identifican los elementos que pueden tener en común. Les voy a poner un ejemplo. La solidaridad puede ser un elemento en común. Y en ese sentido, entonces, ellos lo que hacen es tener en cuenta esas características que hacen parte de la historia del barrio. Y allí también es importante que ustedes todo lo contrasten con la teoría. Hay una lectura de González Rosso del 2025 y habla sobre la memoria colectiva como escenario de encuentro para el fortalecimiento de identidades y de sentido de pertenencia. Entonces, si ustedes no hacen las lecturas, posiblemente vamos a llegar al sitio donde estamos en realizar un trabajo con comunidad, a improvisar, a no tener ni siquiera respuestas para las inquietudes que puedan tener las personas. Y ustedes deben ir muy bien preparados para ese ejercicio. Dentro de esa memoria colectiva, ustedes también pueden abordar aspectos importantes con la comunidad sobre la memoria desde su enfoque transformador, en donde se entiende el reconocimiento de esas prácticas, que permite, por supuesto, proyectar un ejercicio de convivencia y unión en el presente, en lo que ellos viven hoy. Y cuando hablamos de resignificación, ustedes deben acortar la importancia de la solidaridad, que antes se centraba de pronto ese ejercicio de construcción, de trabajos comunitarios, de ollas, de bueno, todas esas actividades que se hacían y que ahora pues la resignificación puede abordarse de proyectos que se hacen desde el entorno tal vez escolar, al cuidado de adultos mayores, al fortalecimiento de los espacios deportivos. Eso depende de lo que vaya surgiendo en el diálogo y en el marco, por supuesto, del ejercicio. Hay que escoger un símbolo. Este símbolo sería como el mural que ustedes van a construir, en donde se evidencian las imágenes, los gráficos y demás, ¿sí? Entonces, hay que también tener muy presente los diálogos o las conclusiones a las que llega el grupo. Háganlo desde los tres conceptos, memoria individual, memoria colectiva y resignificación. Y que por supuesto los diálogos que ustedes compartan o las conclusiones a las que se llega a partir del ejercicio sean personales, como por ejemplo, entre comillas, eh, uno de los integrantes de la comunidad dice que ni siquiera entendía qué quería decir el término resignificación, pero que a partir de hoy ya tiene de pronto un poco más claro en qué se enfoca la resignificación, ya sabe de pronto cómo incluirla en ese ejercicio personal, cómo de pronto no tenían claro desde ese proceso cognitivo y afectivo. eh, ¿Qué implica la resignificación? Eh, Recuerden que la resignificación no es un acto mental, sino implica un cambio profundo de perspectiva, que hay una reestructuración también emocional. En ese sentido, un- para mí hay un vínculo importante entre resignificación, pero también transformación. Y este término permite que quienes se centren a trabajar en este ejercicio hagan una apertura a las narrativas, porque implica que se construyan a partir de esos trabajos in sitio el cuestionamiento de creencias, la apertura a diferentes historias, un ajuste de pronto a las
a los conceptos que ellos tenían o a las mismas experiencias vividas y de cierta manera se abra una o se realice una mayor flexibilidad para poder contar esas nuevas historias que permiten vivir el presente, que fue lo que les dije hace un momento, ¿cierto? Entonces, pues, esas es como las claridades. Vamos en el paso, esperen que me perdí un poquito en qué paso vamos. Ok, ya dijimos del paso 4, que es la acción en sitio, ¿cierto? Para el paso, bueno, aquí es muy importante que tomen fotografías, si ustedes ven que de pronto hay posibilidad de grabar videos, entonces que dejemos esta información para que podamos incluirlo, ¿sí? Paso 5, cada integrante debe realizar las lecturas que abordan la memoria individual y colectiva y y aportará de cada una, perdón, eh, para elaborar un párrafo de mínimo 10 renglones, donde ustedes con sus propias palabras deben establecer los postulados y los aportes que consideren relevantes de cada lectura y deben compartir la información en el foro. Finalmente, en grupo, ustedes deben sintetizar y consolidar de forma articulada y coherente la construcción de los párrafos de cada lectura en un solo documento por cada tema. Y por último, deben trabajar una publicación digital en Canvas, tipo galería, en donde se evidencie la creación colectiva manual y la contextualización de cada integrante, que sería uno de los pasos finales cuando estén haciendo el trabajo in situ. ¿Sí? Tengan en cuenta que la herramienta debe contener una presentación, se deben relacionar los integrantes del grupo, contener o incluir más bien las creaciones colectivas y las diferentes conclusiones, verifiquen que el recurso tenga acceso libre, de lo contrario no se va a poder calificar. Y el documento consolidado en donde ustedes integren todos los aportes individuales más los colaborativos y los recursos que se están solicitando y por supuesto que incluir una portada y unas conclusiones. Ahí les hablé y les mencioné pues a nivel como general y a grosso modo el desarrollo de la actividad. Ahora me gustaría de pronto escucharlos conforme las experiencias que ya han venido teniendo. Tal vez si algunos de ustedes ya han realizado acciones en comunidad, ya han avanzado, o si de pronto tenían alguna duda y ya fue solucionada con este encuentro, me gustaría que me contaran. Adelante, Angie. Buenas tardes para todos. Profe, yo tenía era una duda en cuanto al encuentro con la comunidad. ¿Ese encuentro de casualidad se puede realizar de forma virtual? Bueno, eso es una muy buena pregunta, pero yo le hago otra pregunta. Le puedo dar todavía la respuesta. ¿Y cómo vas a hacer el mural y cómo vas a hacer el ejercicio? Porque se supone que la actividad se debe realizar de manera, eh, pues, eh, sincrónica, ¿sí? Entonces ahí tenemos una dificultad, porque el ejercicio se solicita que sea de manera presencial. ¿Y por qué no lo puede hacer de manera presencial? Profe, lo que pasa es que yo me cambié de lugar de residencia. Anteriormente yo vivía en el departamento del Caquetá, en Montañita, que queda a unos minutos de la ciudad de Florencia, pero por cuestiones laborales me tuve que mudar para la ciudad de Bogotá. Entonces, la verdad, acá, pues para mí ha sido bastante complicado porque por lo menos el semestre pasado también tuvimos que hacer un encuentro con la comunidad y debíamos reunir solo 4 personas. Y créame que fue un reto bastante Pues alto. ahí tendrías que ser muy creativa y por supuesto dejar las evidencias de que efectivamente en el marco de una grabación o un encuentro virtual ustedes hicieron el trabajo, en donde se evidencien todos los pasos que yo les acabo de mencionar, en donde se evidencien las conclusiones y no sé cómo irías a hacer el mural. Entonces tienes Profe, que ser, pues realmente yo estaba pensando pues reunir a las personas porque de hecho ya hablé con las personas de ahí de mi barrio, bueno, donde yo vivía anteriormente y todas están dispuestas a colaborarme. Entonces yo estaba pensando o sea, reunirme con ellas, pues sí, grabar de pronto el encuentro, ir tomando como pantallazos. Y en cuanto al mural, yo tenía pensado comprarme un pliego de ese papel café, no recuerdo cómo se llama ¿será? y ¿Será? sí, como ese papel periódico, sí, ese grande, ese cafecito que uno usa para normalmente esas actividades y tenía pensado que a medida que ellos me vayan contando y todo eso, pues obviamente ir tomando apuntes y yo misma de pronto ir como haciendo los dibujitos o ir escribiendo.
cosa, pues yo tenía pensado algo así. Bueno, pues lo importante es que usted de manera consciente, efectivamente, pues de cumplimiento al paso 4 como se establece, ¿no? Y que cuando se revise o se haga el proceso de evaluación, pues se evidencie que efectivamente se realizó el diálogo, se realizó el mural, se realizó pues el ejercicio, que se representen las reflexiones que se derivó del encuentro. Entonces, pues por mí no hay ningún problema mientras que yo al momento de calificar evidencie efectivamente el desarrollo de las actividades, ¿vale? Ah, bueno, señora, sí, muchísimas gracias. Realmente sí estaba pensando mucho en eso porque como le comentaba, solo para reunir 4 personas fue bastante complicado. Ahorita 8, pues lo veo. Sí, lo- vale. Muchas gracias, profe. Bueno, y de pronto alguien tiene otra pregunta, consideran que la información fue clara, han tenido de pronto alguna dificultad, de pronto que me cuenten y pues yo creo que cerramos con esto el espacio que realmente es corto, pero que pues yo creo que se cumplió el objetivo de poder explicar esta tarea 3, ¿no? Em- Tutora, buenas tardes, o- compañeros. Hola Angie y después Sandri, ¿vale? Tutora, lo que pasa es que pues mi comunidad está conformada solo por 5 personas. ¿Puedo realizar la actividad ya con ellos o sí debo conseguir para las 8? Es que es un Pues, poquito complejo. pues miren chicos, la guía está constituida de esa manera, ¿no? Pero yo entiendo que a veces se presentan situaciones, ¿no? Porque pues, Entonces, no pues, sé, la otra solución tal vez sería como a realizar la compañera que hablaba hace un momento. O sea, mi encuentro sería con 5 personas en el momento, de manera pues presencial y el resto sería de manera virtual para completar. bueno, sean estratégicos. Lo más importante de eso es que sea cualquiera la mediación que ustedes utilicen, efectivamente el ejercicio tenga el propósito que está establecido en el marco de la guía y por supuesto en el curso. Entonces, por mí no hay ningún problema. Lo más importante es que cuando yo analice de pronto los resultados de las actividades, pues yo evidencio, bueno, mire, el estudiante tuvo de pronto la dificultad de la conexión, pero efectivamente pues hubo un trabajo importante, se evidenciaron los resultados, entonces digamos que no hay problema, ¿vale? Ah, ok, tutora, gracias. Vale. Entonces, chicos, ¿alguna otra duda? Ah, Sandy, ¿ya hablaste o quieres hablar? Buenas tardes, tutora. Yo tenía Buenas como una tardes. duda. En cuanto, por ejemplo, bueno, yo ya realicé lo que es el encuentro. El tema como tal, tanto de la memoria individual como colectiva, fue lo que fue la violencia y la resiliencia. Hicimos lo que fueron las carteleras. El paso a seguir es que en el encuentro ahí vamos a hablar sobre cuáles fueron los temas, ¿cierto? Como Eh, de cada comunidad. pues yo les acabé como de hacer como un panorama de lo que ustedes pueden hacer, ¿no? Entonces se lo voy a resumir rápidamente. A ver. La idea es que ustedes ya hayan revisado las lecturas de manera anticipada, que ustedes tengan en cuenta los insumos, que hay tres conceptos importantes: resignificación, memoria individual y colectiva, y que a partir de esos tres conceptos, que ustedes ya por supuesto ampliaron el panorama, ya tienen claridades, ya tienen mucha información a raíz de esas tres categorías. En ese sentido, pues ustedes conversen con la comunidad en un ejercicio de diálogo y que a partir de este construyan esa creación artística. Entonces usted le va a decir a esa comunidad en relación a la resignificación, cómo desde la psicología se analiza ese concepto, cómo desde las lecturas se convergen esos temas y esas categorías y cómo la comunidad puede tener claridad sobre ese concepto y aterrizarlo a sus experiencias propias. ¿Sí me hago entender lo que te quiero decir? Sí, señora. Aquí es muy importante que ustedes revisen las lecturas. Por ejemplo, si la comunidad de ustedes está integrada por adultos mayores, madres cabezas de hogar, el líder comunitario,
y adolescentes, porque pues todas las comunidades tienen esas edades o ese tipo poblacional, pues allí es muy importante que ustedes inicien explicando la actividad, enfocándolo hacia la búsqueda importante de los recuerdos, de las memorias personales, que a partir de este ejercicio vamos a hacer una valoración y resignificación de esta historia, y ustedes les van a decir que vamos a trabajar 3 conceptos importantes: memoria individual, memoria colectiva y resignificación. Para ustedes hablarles, para ustedes pedirles más bien a ellos, eh, poder asociar sus experiencias de vida con cada uno de estos conceptos, pues ustedes tienen que hablarles primero a través de, no sé si una presentación, no sé si de pronto apuntes, no sé si en un diario de campo, pero ustedes tienen que primero hacer un ejercicio de conexión con ellos a partir de los conceptos. Entonces, si hablamos de memoria colectiva, ustedes pueden primero esperar un ejercicio en donde todos escuchen, en donde escojan un elemento en común, en donde según las lecturas la memoria colectiva es un escenario de encuentro, en donde se fortalece la identidad y la pertinencia. Hay unas lecturas que hablan sobre la memoria transformadora, en donde se entiende el reconocimiento de las diferentes prácticas que se proyecta desde un ejercicio de convivencia. En resignificación, recuerden que aquí se tienen en cuenta pues las costumbres que ellos tienen, ¿sí? En ese sentido, pues si hablamos de las conclusiones, tienen que entender cómo ellos desde la memoria individual, desde la colectiva y la resignificación, construyen como tal todos estos conceptos, pero asociados a las experiencias que ellos tienen como comunidad. ¿Sí me hago entender? Sí, señor. Vale, chicos, entonces, ¿alguna otra duda? ¿Alguna otra inquietud? Si ustedes en el marco del ejercicio consideran que deben revisar algunos conceptos conmigo, me escriben y por supuesto los revisamos. ¿Les parece? Entonces, en ese sentido, yo creo que damos por terminado el encuentro. Yo les voy a dejar esta grabación para que ustedes puedan pues, revisarlo. Para quienes no de pronto se pudieron conectar, pues vamos a tener entonces este material de apoyo para el desarrollo de esta actividad. Entonces, pues, no siendo más, voy a dejar de grabar